una lista de registros de la base de datos. Ahora vamos a crear otro método para obtener un solo registro de la base de datos. Bien. Como queremos obtener un único registro de la tabla de clientes, ¿sí? Entonces puedo utilizar prácticamente la misma estructura del método anterior, con la particularidad de que no va a retornar una lista, sino que va a retornar un único registro. Entonces voy a copiar el método anterior y voy a hacer un par de modificaciones. Por un lado vamos a decir que solamente nos devuelva un único cliente y le vamos a cambiar el nombre, que va a ser getClienteSQL. Y en este caso vamos a recibir por parámetro un ID. Entonces, en lugar de tener una lista de clientes, vamos a crear solamente un único cliente. En este caso va a ser cliente. getNewCliente. También vamos a tener un MySQL Data Reader. Y vamos a modificar entonces la query que se va a ejecutar, porque acá tenemos que abrir la conexión, se va a definir la query, se crea el comando y se ejecuta, y en este caso, bueno, ya no tenemos más la lista, así que solamente tenemos el cliente. En este caso, bueno, primero vamos a ver la query que tenemos que ejecutar. Bueno, la diferencia con la query anterior es que acá le tenemos que agregar una cláusula where, ¿sí? Y le tenemos que decir que queremos recuperar un cliente de la tabla cliente cuando el ID coincida con el ID que nosotros le pasemos por parámetro. Entonces acá ya estamos trabajando con queries en las cuales le podemos asignar parámetros. Vamos a ver ahora cómo podemos asignarle el valor a este parámetro que le estamos pasando acá al ID. Entonces en el CMD, en el MySQL comando, vamos a encontrar una propiedad de parámetros, ¿sí? Y acá podemos asignar un parámetro con valor, ¿sí? Que es el método addWithValue, que es para poder asignar un valor a un parámetro en particular. Entonces, ¿qué es lo que recibe por parámetro? Le tenemos que pasar el nombre de nuestro parámetro, en este caso es el @id, y le vamos a pasar el valor, que en este caso es el valor que recibimos acá en la variable, ¿sí? Que es el ID. Entonces, de esta forma estamos pasando un valor, estamos asignando un valor a el @id que está en la query. Bien, dentro de lo que es el while, ¿sí? Este cliente no es necesario definirlo, porque este cliente ya está definido acá arriba, y en lugar de retornar la lista simplemente vamos a retornar cliente. Entonces el método es muy similar al método anterior, nada más que en este caso va a devolver un único registro. También podemos definir un punto de control, ¿sí? Podemos hacerlo de la siguiente manera. En el caso, por ejemplo, de que si no encuentra ningún registro, queremos que nos devuelva un valor nulo. Entonces podemos preguntarnos con el reader si ese reader tiene registros. Con la propiedad de hashRow nos va a devolver si esta propiedad tiene o no registros. Entonces, si encontró registros, que lo cargue, y en el caso contrario de que si no encontró ningún registro, simplemente que haga un return de un valor nulo. Entonces nosotros podemos ver si el valor es nulo, ¿sí? Si el valor del registro es nulo, entonces quiere decir que no encontró ningún registro en la base de datos. En el caso contrario de que si es distinto de nulo, entonces sí ya podemos determinar, ¿no es cierto?, de que ese cliente puede llegar, es distinto de nulo, ¿sí? Entonces de esta forma acá estamos haciendo ese pequeño control.